Nadie estaba preparado para lo que vendría después. Cuando mucha gente ya pensaba que el caso de la muerte de Yu Menlong había entrado en esa etapa en la que todo se repite, las mismas preguntas, las mismas teorías, el mismo silencio, una nueva pieza apareció y cambió el clima de inmediato. No fue un documento, no fue una filtración técnica, no fue una fuente anónima, fue algo que suele ser todavía más explosivo, una declaración familiar, atribuida a una tía del actor, que habría decidido hablar públicamente y con eso reabrir heridas que nadie imaginaba que serían expuestas de esta manera. Antes de continuar, un punto importante. Lo que vas a escuchar aquí es la reconstrucción de lo que está circulando como declaración y repercusión pública. No es una afirmación de culpa de nadie. Estamos hablando de alegaciones, interpretaciones y disputas familiares, y no de conclusiones oficiales. Aún así, el impacto de estas palabras fue tan grande que se convirtió en el centro de nuevas teorías en China y fuera de ella, y por eso necesita ser entendido con cuidado. Según los relatos que circulan, la tía, presentada como hermana de la madre de Yu Menlong, habría dicho algo que contradijo la imagen que parte del público formó tras la tragedia. Su versión sugiere que la madre de Yu no sería una buena persona y que, detrás de puertas cerradas, existía una dinámica de control y explotación financiera. La palabra que más aparece en los comentarios es pesada: extorsión. La tía habría insinuado que la madre se aprovechaba del dinero del hijo, presionándolo para sostener gastos y demandas constantes, como si la vida de él se hubiera convertido en una fuente de recursos obligatoria e infinita. Y es justamente por eso que la declaración golpeó tan fuerte, porque mucha gente ya sospechaba que Yu cargaba un peso invisible, y porque las historias de artistas convertidos en proveedores compulsivos no son raras. Pero una cosa es que el público especule, otra muy distinta es que un familiar cercano afirme, aunque sea de forma indirecta, que había abuso dentro de la propia familia. Para algunos, esto explicaría ciertos signos de cansancio en apariciones públicas, cambios de humor, distanciamientos e incluso publicaciones antiguas interpretadas hoy como pedidos de ayuda. De acuerdo con esta narrativa, el éxito de Yu Menlong no trajo libertad, trajo responsabilidad sin fin. La tía habría afirmado que al actor se le recordaba constantemente una deuda moral, que debía todo a su madre, que tenía que retribuir, que no podía negar nada. Y cuando intentaba poner límites, la respuesta se convertía en chantaje emocional. Este tipo de relato, cuando aparece, suele dividir a las personas en dos grupos: quienes reconocen patrones típicos de manipulación familiar y quienes creen que esto es exageración y crueldad en un momento de duelo. Hay un fragmento que, según los recortes más compartidos, habría sido el más polémico. La tía sugeriría que la madre ejercía presión directa para obtener dinero y beneficios, y que eso generaba discusiones frecuentes. Y aquí entra el punto que alimentó las teorías más oscuras. Ella habría mencionado que, en los meses previos a la muerte, la relación entre Yu y su madre estaba aún más tensa, con peleas relacionadas con dinero, autonomía y decisiones personales. Ese detalle fue suficiente para que mucha gente creara una línea de razonamiento peligrosa, porque en Internet basta un detalle para que se convierta en conclusión. Dos movimientos ocurrieron casi al mismo tiempo. El primero fue emocional. Fans indignados se sintieron traicionados, como si hubieran acompañado una historia incompleta. El segundo fue investigativo, o al menos lo que Internet llama investigación. Personas empezaron a buscar entrevistas antiguas, apariciones, fotos y frases. Cualquier expresión de la madre en eventos pasados se convirtió en prueba de algo. Cualquier ausencia se volvió señal. Cualquier rumor fue conectado con otro rumor, y en pocas horas existía un mosaico de acusaciones que parecía coherente solo porque era repetido por mucha gente. También surgió una lectura alternativa, la de que la tía podría estar movida por una rivalidad antigua entre hermanas, quizá por disputas financieras o resentimientos acumulados. Mucha gente comentó algo como: en familia todos tienen su versión, nadie sabe lo que pasa dentro de una casa, esto puede ser solo venganza.
Esta hipótesis es relevante porque explica por qué la declaración tendría un tono tan duro. Si existe una rivalidad familiar, una tragedia puede convertirse en combustible para acusaciones, y cuando eso ocurre en público, el duelo se transforma en un campo de batalla. Al mismo tiempo, otra parte de la audiencia dijo, incluso si hay rivalidad, la declaración puede contener fragmentos de verdad. Los conflictos familiares rara vez son blanco o negro. A veces, la persona que sufre también hiere. A veces, quien acusa también exagera. Y es exactamente por eso que este tipo de declaraciones explotan, porque tocan experiencias humanas reales, patrones que mucha gente reconoce. El problema es que reconocer un patrón no prueba un hecho. La pregunta que más circula es, ¿por qué esta declaración apareció ahora? Algunos dicen que la tía habría intentado hablar antes y fue silenciada. Otros afirman que vio a Internet apuntando teorías diferentes y decidió corregir la narrativa. Hay quienes creen que el objetivo sería salvar su propia imagen o incluso disputar herencias y derechos. Y hay quienes, sinceramente, piensan que simplemente perdió la paciencia al ver a la madre siendo tratada como santa, cuando, en su visión, había cosas graves ocultas. Un detalle que también alimentó el debate fue el silencio. En las versiones que circulan, la madre no habría respondido directamente. Y en Internet, el silencio se convierte en combustible. Para algunos, es prueba de fragilidad o culpa. Para otros, es duelo, trauma e incapacidad de defenderse sin empeorar todo. No hay una respuesta simple aquí, pero la falta de aclaraciones crea un vacío. Y donde hay vacío, las teorías entran corriendo. Y fue en ese vacío donde nació la teoría más extrema, la de que la madre podría estar involucrada, de alguna manera, en la muerte de su propio hijo. Es importante decirlo claramente. Esto es especulación que surge del público, no un veredicto. Pero lo que asusta es cómo esta hipótesis se volvió discutible después de la declaración de la tía. Antes, la mayoría de las teorías apuntaban a la industria, contratos, bastidores, personas externas. Después de la declaración, la mira se giró hacia adentro de la casa. Algunos comentarios intentan construir una lógica. Si había presión financiera, si había peleas, si había control, entonces podría existir una cadena de acontecimientos que llevó al peor desenlace. Otros van más lejos e insinúan omisión, negligencia o manipulación en momentos delicados. Y también hay quienes dicen que esto es simplemente cruel. Convertir a una madre en duelo en sospechosa sin pruebas es una forma de violencia social. Lo que queda claro es que la declaración dividió al público, y esa división no parece disminuir. En medio de todo esto, hay un punto que casi nadie discute con calma: el peso que cargan los artistas cuando se convierten en el banco de la familia. No es un tema glamuroso, pero es real. La fama puede crear un desequilibrio de poder dentro del hogar. Quien gana dinero se vuelve responsable de todos, y cualquier no se convierte en amenaza al confort de otros. En algunas familias esto se maneja con respeto, en otras se convierte en control. Y cuando sumamos esto a la presión de la carrera, la exposición y las expectativas, el resultado puede ser una presión psicológica constante. Si estás siguiendo hasta aquí, quiero hacerte una pregunta que cambia la forma de mirar este caso. ¿Crees que esta declaración tiene cara de desahogo sincero o de ataque calculado? Porque la respuesta a eso lo cambia todo. En medio del video, deja tu opinión en los comentarios. ¿Puede ser verdad? ¿O es solo una rivalidad entre hermanas explotando ante el mundo? De verdad quiero saber qué piensas, porque la opinión del público ayuda a entender por qué estas palabras tuvieron tanta fuerza. Miremos la estructura de lo que la tía estaría diciendo. Primero, ataca el carácter de la madre. Luego, conecta ese carácter con el dinero del hijo. Después, señala una dinámica de presión. Y finalmente, deja en el aire la idea de que había un conflicto creciente cerca del final. Esta secuencia es perfecta para generar sospecha. Incluso sin acusar directamente, entrega todos los ingredientes para que Internet haga el resto. Y como sabemos, Internet rara vez se queda en el tal vez. Al mismo tiempo, hay un detalle que hace que muchas personas desconfíen: el momento elegido.
¿Por qué publicar esto en medio del duelo? ¿Por qué exponerlo cuando el nombre de Yu está siendo discutido globalmente? Algunos defienden que, precisamente por ser global, sería el único momento en que la familia no podría esconderlo. Otros dicen que es el momento en que cualquiera puede ganar atención, seguidores e influencia. Y cuando la atención se convierte en moneda, las tragedias se vuelven escenario. Lo que hace este asunto aún más delicado es que la figura de la madre, en muchas culturas, es casi intocable. Criticar a una madre es tocar un tabú social enorme. Por eso, cuando alguien hace esta crítica, la reacción siempre es intensa. O el público la rechaza con rabia, o la abraza con shock, o intenta encontrar un punto medio. Y fue exactamente eso lo que ocurrió. Las redes se llenaron de personas diciendo, nadie habla así de una madre. Y al mismo tiempo, de personas diciendo, ser madre no impide que alguien sea abusivo. Hay otro punto que muchos ignoran. Las declaraciones familiares suelen venir cargadas de memoria selectiva. La persona no habla desde un laboratorio, habla en medio del dolor, la exposición y la presión pública. Eso significa que incluso una declaración sincera puede mezclar hechos, interpretaciones y resentimientos. Y del otro lado, quien es acusado puede callar por miedo a empeorar el incendio, por orientación legal, por trauma o simplemente por no tener fuerzas. El problema es que en las redes el silencio rara vez se interpreta con humanidad. También empezó a circular la idea de que este cambio de foco puede interesar a terceros. Cuando el público se divide para acusar a la familia, deja de presionar a otras estructuras, empresas, bastidores, personas externas y decisiones institucionales. Esto no prueba que la declaración sea falsa, pero muestra cómo puede ser utilizada como distracción. En casos de gran repercusión, cualquier narrativa que desvíe la atención se vuelve útil para alguien, y el público necesita cuidado para no dejarse llevar solo por la emoción. Y aunque no creas en ninguna teoría extrema, hay algo difícil de negar. El dinero cambia la dinámica dentro de cualquier familia. Cuando un hijo se vuelve celebridad, todo a su alrededor puede transformarse en expectativa. La ayuda se vuelve obligación, el regado se convierte en exigencia, y el amor a veces aparece en forma de cobro. Si la declaración de la tía refleja esto, entonces toca una herida real que mucha gente conoce, y por eso la repercusión es tan intensa. Y es exactamente por eso que la pregunta central sigue abierta. Si la declaración de la tía es verdadera, expone un tipo de violencia que no aparece en los titulares. La violencia del control cotidiano, de la exigencia constante, del agotamiento emocional dentro del hogar. Si es exageración o ataque, muestra cómo la fama puede transformar el duelo en disputa y la tragedia en arma. Y si es un poco de ambos, entonces el caso se vuelve aún más triste, porque significa que Yu pudo haber vivido rodeado de tensiones que nadie vio, y que ahora aparecen en forma de acusaciones. Quiero que uses los comentarios como un espacio de debate inteligente. En tu opinión, ¿qué pesa más aquí? ¿La posibilidad de explotación financiera? ¿La chance de una pelea antigua entre hermanas? ¿O el hecho de que, sin transparencia y sin respuestas claras, cualquier narrativa crece y lo domina todo? Escribe qué escenario te parece más probable y qué te hace creer en eso. Y si llegaste hasta aquí, deja un like para ayudar a que el video llegue a más personas que están siguiendo el caso. Y suscríbete al canal para no perder los próximos episodios. Este tipo de historia no termina con una declaración. Muchas veces apenas comienza. Si aparecen nuevas declaraciones de la familia, vamos a comparar versiones, separar hechos de rumores y analizar con calma, sin caer en acusaciones fáciles. Porque en medio de toda esta tormenta, hay una persona que ya no puede hablar por sí misma, Yumen Long. Y lo mínimo que podemos hacer es tratar su memoria con seriedad, incluso cuando el tema es polémico. Ahora dime, ¿crees que esta declaración fue una advertencia necesaria o un golpe cruel en el peor momento posible? Quiero leer tu opinión con detalle. Cuanto más expliques tu punto de vista, más fuerte y respetuoso se vuelve este debate.